Hola a todos. Bueno, pues vamos a continuar con los vídeos de sistemas programables avanzados. En este caso vamos a empezar con la programación de un motor de corriente continua con encoder, eh, con el objetivo final de hacer la programación del control PID y hacer la sintonización de las constantes proporcional, integral y derivativa, siguiendo diferentes metodologías. Por un lado Ziegler-Nichols, por otro lado metodología de sintonización manual. Pero para ello vamos a ir paso a paso y vamos a ir viendo pues este motor de corriente continua con encoder, cómo lo podemos controlar por medio de un driver en puente en H. Y aquí vemos lo que sería el driver que vamos a utilizar, que es el driver L298N, muy típico para control de motores, donde este driver nos va a permitir desde Arduino controlar dos motores de corriente continua. Aquí vemos el pinout, vemos todo lo que serían las señales. Tenemos el motor 1 positivo y negativo en el lado izquierdo y estos bornes para el motor 2 positivo y negativo en el lado derecho. Está en negativo, está al contrario. Luego tenemos un jumper aquí que vemos que indica 12 voltios, quitar si el voltaje de entrada es superior a 12 voltios. Este driver permite trabajar con motores de hasta 35 voltios. Entonces por aquí alimentaríamos la tensión a la que va a trabajar el motor. Este es el integrado que realiza la función del puente H. ¿Vale? Y bueno, pues nos sirve como driver de potencia para poder controlar un motor hasta 35 voltios de tensión por medio de señales de 5 voltios que nos da Arduino. Lo que ocurre es que el control el circuito de control de la propia placa, del propio driver, funciona a 5 voltios. Por eso tiene aquí unos reguladores de tensión que lo que nos permite es a partir de estos hasta un máximo de 35 voltios, a partir de la tensión de alimentación que tengamos en estas bornas de aquí, siempre que no supere 12 voltios va a poder, por medio de los reguladores de tensión, vamos a poder trabajar a 5 voltios internamente sin necesidad de alimentar una tensión de 5 voltios de alimentación. En este caso, cuando tenemos el jumper puesto, a partir de la tensión de alimentación del motor de 12 voltios, trabajará internamente el control a 5 voltios y además este borne será un borne de salida de 5 voltios que nos permitirá alimentar a 5 voltios, por ejemplo, al propio Arduino. De manera que si tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios alimentando aquí estas bornas, tendremos de aquí la salida 0 y 12 voltios y 5 voltios, perdón, para alimentar la propia placa Arduino cuando no esté conectada al USB y funcione ya de forma autónoma. Luego, al nivel de control, el puente H, pues sabemos que lo que nos permite es, por un lado, invertir el giro de un motor. En estos pines de aquí tenemos el primer pin, que sería para activar o desactivar el motor. Se le puede poner un jumper y con ese jumper el motor estaría siempre activado, y solamente por medio de estos dos pines, IN 1, IN 2, podríamos controlar que el motor gire a izquierda o derecha, que el motor gire en sentido directo o inverso, refiriéndonos al motor 1. Y luego los pines IN 3 y IN 4 nos sirven para controlar sentido directo o inverso del motor 2, y este jumper de aquí, motor 2, nos permite activarlo de forma permanente o desactivarlo. Cuando está quitado el jumper, que es como nosotros vamos a trabajar, solamente a través del pin Enable A vamos a darle la señal PWM, de manera que, modulando el ancho del pulso, vamos a controlar la potencia que entregamos al motor. En este caso, esta salida PWM la obtendremos de una salida de Arduino, que como sabemos son salidas de 0 a 5 voltios y con una resolución de 8 bits, es decir, podremos regular desde valor 0 hasta valor 255, siendo 0 voltios y 255 5 voltios. De esta manera nos vamos a quedar pues con uno de estos pines de aquí, nos vamos a quedar con el motor 1, IN 1, IN 2, porque vamos a controlar en este caso solo un motor. Aquí vemos las especificaciones del driver y volvemos a ver la descripción de los pines.
El driver permite manejar corrientes de hasta un máximo de 2 amperios, ¿vale? Es un doble puente H, es un puente H para el motor 1 y otro puente H para el motor 2. El integrado es el L298N, lleva este disipador de calor aquí para poder evacuar el calor generado en el circuito electrónico. Aquí nos dice, como vemos, que la tensión máxima de alimentación del motor podría ser de hasta 46 voltios, ¿vale? Pero luego realmente el driver va a trabajar de 5 a 35 voltios, por lo tanto consideremos máxima tensión de alimentación 35 voltios. El voltaje lógico de alimentación del circuito de control son 5 voltios, que como hemos dicho ya antes, si la tensión, en este caso estamos viendo una tensión de 12 voltios, con el jumper puesto tenemos una señal de salida de 5 voltios del propio driver, del propio regulador de tensión interno. Corriente de máxima de manejo de los motores 2 amperios, máxima potencia 25 vatios. Bien, este es uno de los motores que vamos a utilizar. Vamos a usar dos motores, uno de estas características de 6 voltios y otro de 12 voltios. El de 6 voltios lo alimentaremos por medio de unas baterías que tenemos a 6 voltios y el de 12 por medio de una fuente de alimentación. Este motor pues es un motor de corriente continua con encoder incluido, que vamos a utilizar el encoder para poder realimentar y hacer control tanto de velocidad como control de posición. Vemos aquí el pinout. El motor tiene el cable blanco para la alimentación negativa del motor a 6 voltios, el cable rojo de arriba alimentación positiva del motor a 6 voltios, y luego los cables intermedios, el negro es la alimentación negativa del encoder y el azul la alimentación positiva del encoder a 5 voltios, y los cables interiores verde y amarillo son la fase A y la fase B del encoder, que estamos hablando de un encoder en cuadratura. También nos aparece por aquí pues datos de la tensión de alimentación. El encoder puede funcionar entre 3,3 y 5 voltios. Y también nos dice el número de señales de pulsos que se generan en el encoder por una vuelta de un ciclo de rotación del motor. 11 pulsos por vuelta, ¿vale? 11 pulsos simples por vuelta si miramos solamente uno de los encoders. El encoder A, flanco por ejemplo ascendente, pues me daría 11 pulsos. Pero si contamos flanco ascendente del encoder A y del encoder B, que van en cuadratura con una desfase de 90 grados, y también contamos los pulsos descendentes, los flancos, descendentes del A y del B, tendremos en total 44 pulsos. Es lo que tenemos aquí, ¿vale? Este motor tiene una relación de reducción de 1 a 78, es decir, por cada vuelta que dé el motor internamente, el eje exterior va... por cada 78 vueltas que dé el motor internamente, el eje exterior va a dar una vuelta, y por cada vuelta interna el encoder va a lanzar, si contamos todos los pulsos, como he comentado, los flancos ascendentes y descendentes de ambos canales, pues una relación de pulso de cuenta por revolución de 44 pulsos. Total, pues multiplicando 78 por 44 tendríamos el total de pulsos que vamos a recibir cuando el eje externo dé una vuelta completa. Las características de este motor las tenemos aquí. Es un motor que, bueno, hay de diferentes tensiones. El que nosotros estamos usando es directamente 6 voltios, ¿vale? Pero los hay que se pueden alimentar a 12. Y tenemos una velocidad en vacío de 55 revoluciones por minuto sin carga, y una velocidad en carga de 44 revoluciones por minuto, que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer el control PID. A la hora de darle un set point no podemos exigirle al motor una velocidad mayor que la máxima que él puede ofrecer. Aquí aparece pues la corriente de carga, el par en kilos por centímetro, 1,95, potencia de salida,
y podemos ver exactamente la relación de reducción que comentábamos de 78 y el tamaño que tiene, el diámetro del motor, que son 23 milímetros. Este va a ser el esquema que nos va a quedar para el esquema de conexionado con Arduino para controlar el motor y controlar velocidad, también la opción de controlar posición y poder realimentar y ver realmente por medio de el encoder a qué velocidad se está moviendo y en qué posición está. ¿Vale? Necesitamos alimentar 12 o 6 voltios según el motor con el que estemos trabajando, en este caso son 6 voltios. Alimentamos bien por una fuente de alimentación externa o bien por unas baterías con 6 voltios a las entradas del driver y unimos la tierra, ¿vale? Los 0 voltios de las dos fuentes, las propias de Arduino. Arduino va a estar alimentado en este caso a través del puerto USB, ¿vale? Si quitáramos el puerto USB y dejáramos Arduino funcionando solo, pues sí que podríamos sacar los 5 voltios de la propia placa del driver L298N y de esos 5 voltios alimentar la placa Arduino, ¿vale? En este caso es que Arduino estará alimentado por el puerto USB. Siguiendo por el driver, tenemos la señal, este cable naranja viene de una salida PWM de Arduino que le va a dar el enable al motor 1 y por medio de PWM vamos a poder hacer que el motor gire a diferentes velocidades. Los pines 8 y 7 de Arduino, que no son PWM, son pines de salida digital que van directamente a las entradas IN1, IN2 para permitirnos controlar el sentido de giro. Giro directo, giro inverso. Por otro lado, tenemos las salidas de alimentación del motor ya del driver, que estarán controladas por esta PWM que comentamos aquí. Tenemos cable rojo que viene a alimentación del motor, cable blanco que viene a alimentación del motor, en este caso 6 voltios, o podría ser el caso de 12. Este PNG del motor es de motor de 6 voltios. El motor tiene asimismo la alimentación para el encoder, cable azul que viene aquí abajo, y alimentación negativa para el encoder, cable negro que viene aquí abajo, y en esta línea estamos viendo que está conectado la tensión de 5 voltios de salida de Arduino y GND en la otra línea, ¿vale? Por lo tanto, por ahí estamos trasladando alimentación al encoder, y los dos cables amarillo y verde, que serían los canales A y B, vienen directamente a las entradas 2 y 3 de Arduino, que luego programaremos por medio de rutinas de interrupción para poder leer y que no se nos escape ningún pulso del encoder. Por último, comentar que aquí hemos colocado un potenciómetro que está siendo alimentado también entre 0 y 5 voltios, como vemos con estas dos líneas de aquí, y que su señal de control del cursor, este cable naranja, lo vamos a llevar a la entrada analógica 0 de Arduino, que tomaremos como set point para darle la referencia bien de velocidad o bien de posición según el ejemplo que estemos haciendo en cada caso. Para poder simular esto y poderlo ver, luego lo montaremos físicamente y lo veremos, vamos a utilizar Tinkercad. El problema es que Tinkercad no tiene... en Tinkercad no disponemos del driver L298N. Sin embargo, veremos que vamos a poder hacer una simulación muy parecida con el driver L293B, que hace la misma función de doble puente H. Bien, entonces vamos a ver cómo quedaría el esquema en Tinkercad. Aquí tenemos el esquema. Estamos utilizando un motor de 313 revoluciones por minuto, que hemos comprobado que para que verdaderamente gire a esa velocidad lo tenemos que alimentar con esta tensión de 14,14 voltios. En realidad, en teoría iría a 12 voltios, pero a 12 voltios no gira a esa velocidad. Entonces, bueno, pues para conseguir la velocidad de las especificaciones del motor usamos esto. Y el driver L293D, bueno, podemos ver sus especificaciones en la página web de Texas Instruments. Vemos que es un integrado que tiene una entrada de enable para las dos salidas 1 y 2. 1A sería
una entrada, 1Y sería una salida, 2A sería entrada, 2Y sería salida. Y aquí realmente pues es donde vamos a estar controlando lo que sería el giro en sentido directo o sentido inverso del motor. Y por medio del enable vamos a estar, por medio de la señal PWM, vamos a estar controlando esa salida. A nivel esquemático, lo que sería un diagrama lógico del driver es algo así. Tenemos la entrada 1A, que hay un driver y sale por la salida 1Y, la entrada 2A por medio de un driver sale por la salida 2Y, y la entrada 1.2 enable me va a controlar esos dos drivers. De esta manera, como comentábamos, si hacemos una señal PWM en la entrada enable, vamos a estar permitiendo que salga o no salga la señal por las salidas de potencia. Y las entradas 3 y 4 pues son lo mismo duplicado, tendríamos lo que sería el doble puente H. Vale, tenemos entonces aquí por el lado izquierdo la salida 1, todo lo que es los pines 4 y 5 y 13 y 12 son para tierra. VCC 2, como vemos aquí, es Power VCC for Drivers, de 4,5 a 36 voltios. Entonces esta sería la alimentación de potencia a los motores. Y VCC 1 es 5 volt supply for internal logic translation, es decir, la alimentación de 5 voltios para el funcionamiento interno. Entonces, bueno, pues aquí alimentaremos con 5 voltios desde Arduino y aquí alimentaremos desde la fuente de alimentación, que es lo que ya estamos viendo aquí en el circuito. ¿De acuerdo? Vemos aquí acerca un poquito y vemos que si vamos colocándonos encima de los pines del driver, pues nos va apareciendo lo que es cada cosa. Activar 1 y 2, que sería el enable. Nosotros estamos trabajando con los de aquí arriba, ¿vale? Que serían activar 3 y 4, el enable de las salidas 3 y 4. La entrada 3 va con la salida 3, la entrada 4 va con la salida 4, y realmente las entradas, la entrada 3 la estamos sacando de la salida 8 del pin 8 de Arduino, y la entrada 3 por medio de este cable verde la estamos sacando del pin 7 de Arduino. Por lo tanto, los pines 7 y 8 van a ser para controlar dirección, y el pin 9 por medio de este cable naranja lo estamos llevando al activar 3 y 4, es decir, al enable. Entonces este pin 9, por medio de la señal PWM, vamos a controlar la potencia que vamos a suministrar a través de las salidas 3 y 4, que son las que a su vez estamos llevando a la alimentación del motor. ¿De acuerdo? La salida 4 por medio de este cable negro viene al negativo del motor, y la salida 3 por medio de este cable rojo viene al positivo del motor. Y por otro lado estamos viendo que la fuente de alimentación de 14 voltios está alimentando por aquí abajo a la entrada que sería la entrada potencia 2, que realmente es la que da la alimentación al motor. Y desde aquí, desde 5 voltios y GND, bueno, tenemos la línea de GND de 0 voltios que alimenta los dos pines centrales, tanto por arriba como por abajo. Aquí tenemos el puente hecho. Y los 5 voltios que estamos alimentando toda esta línea de aquí para, por un lado, alimentar el potenciómetro y tener la señal de referencia del potenciómetro. Y estos 5 voltios que están alimentando aquí arriba a la línea que aquí llama potencia 1, que es lo que hemos visto antes en el esquema VCC1, que realmente es la alimentación a la lógica interna del drive. Por lo tanto, igual que hemos visto en el esquema anterior, tenemos la salida 9 PWM y la salida 7-8 para controlar dirección. Y luego las entradas 3 y 2, pues, o 2 y 3, que vienen estos cables violeta y amarillo, pues son el canal B y el canal A del encoder, que también el encoder está alimentado, por aquí está la tierra y la potencia, o sea, lo que sería los 0 voltios y 5 voltios del encoder, que vienen alimentados pues siguiendo este cable naranja, viene de aquí abajo de la línea de 5 voltios que tenemos de ahí de Arduino. Bueno, pues sin más vamos a proceder a ver la simulación. Vamos a comentar el código antes y vamos a simular. Vamos paso por paso viendo el código, y tenemos
bueno, vamos a hacer un control de lazo abierto de momento. Más adelante ya pasamos al lazo cerrado, hacemos el PID y ya pasaremos, evidentemente ya con el motor físico, a hacer el ajuste, la sintonización de los parámetros PID. Tenemos que vamos a hacer primero definir los puertos de entrada. La entrada del potenciómetro es el canal 0, el A0 de entrada analógica. El encoder A y el encoder B están en los pines 2 y 3, como hemos visto. La definición de los puertos de salida son la salida PWM, la tenemos en el pin 9, y para controlar motor izquierda y motor derecha tenemos los pines 7 y 8 de salida digital. Vamos a definir como variables de control el set point, el process value y el control value. El control value lo estoy poniendo ahora mismo como entero. Bueno, podría hacer un casting de variable y convertirlo a entero, pero como directamente el control value lo voy a utilizar en la salida PWM, sin más, pues ahora mismo lo estoy usando como entero. Y vamos a hacer un control directo. Más adelante ya con el control lazo cerrado, pues haremos un cálculo y el CV pues será otro flotante. La variable contador, volátil int. Utilizamos una variable de tipo volátil porque siempre que vayamos a usar una variable dentro de una rutina de interrupción, la declaramos de esta manera. O sea, volátil, lo que le estamos diciendo al compilador es que esa variable se va a cambiar en algún punto del programa externo al loop de Arduino. Entonces, como fuera del loop se va a hacer algún cambio de la variable por medio de las interrupciones, hay que decirle que es volátil. Luego tenemos prep millis y cur millis para utilizar lo que es una cuenta de tiempo. Vamos a contar los milisegundos que hayan transcurrido hasta el tiempo actual, current, y hasta el tiempo anterior, previous, y comparando los milisegundos transcurridos hasta el momento actual con respecto al tiempo anterior. Vamos a medir un intervalo y veremos si ese intervalo es mayor que, en este caso vamos a decir, mayor que 1000 milisegundos, y entonces significa que habrá transcurrido un segundo y haremos el conteo de la velocidad, el número de pulsos que hemos contado hasta ese momento por medio del encoder, y contando el número de pulsos en un segundo podremos traducir a la velocidad en revoluciones por minuto. En el setup lo que estamos haciendo es definir los pines de salida y de entrada. Aquí tenemos las entradas del encoder, las llevamos a input pull up porque necesita este motor, la salida de encoder sería colector abierto, necesita resistencias de pull up, y como Arduino nos da esa opción, pues la configuramos ya directamente como input pull up y nos ahorramos tener que ponerla físicamente. Los pines de salida son la salida PWM, la dirección del motor izquierda, la dirección del motor derecha. Configuramos el puerto serie para que nos pueda mandar información de la velocidad que está mirando, que está leyendo por medio del encoder. Y asignamos con attach interrupt una rutina de interrupción. La interrupción 0 es la que va a ir asociado al pin de entrada número 2, y la interrupción 1 en su caso iría asociada al pin número 3. De momento solamente estamos usando la interrupción 0. Para más adelante, para controlar dirección, utilizaremos las dos. Estamos con esto asociándole una rutina de interrupción que le llamamos interrupción, y esta interrupción lo único que hace es que cada vez que haya un flanco ascendente, rising, en el pin 2 de entrada, me va a llamar a esta rutina de interrupción, que lo que hace es incrementar el contador, ¿vale? Vamos incrementando el valor del contador y con eso pues sabemos cuántos pulsos hemos contado. Eso lo hace independientemente del loop. Y luego ya en el loop del programa lo que hacemos es, siempre vamos a estar girando en este caso a derecha, ¿vale? Establecemos que la salida motor izquierda es 0 y la salida motor derecha es 1 para que siempre gire a derecha. Si quisiéramos cambiar de dirección, pues ya añadiríamos algo más ahí. Y vamos a actualizar la cuenta de tiempo llamando a la función millis, cur millis, los current millis serían los milisegundos actuales al llamar a esta función. Y ahora si los milisegundos actuales menos los previous milli, es decir, los anteriores, superan el intervalo que le hemos marcado, que en este caso son 1000 milisegundos, cuando ya ha transcurrido 1000 milisegundos, esto es una cosa que estamos haciendo para evitar usar la función delay, que nos paraliza el código sigue funcionando y va mirando si ha transcurrido el tiempo que nosotros queremos. Cuando el intervalo transcurrido son 1000 milisegundos, entramos dentro del if. Lo que hacemos es, primero que nada, actualizar el prep millis
al curl_millis para que se pongan los dos iguales, y luego como se va a ir actualizando en cada bucle el curl_millis pero el prep_millis no, hasta que no entremos dentro de este if, bueno, pues volverá otra vez al cabo de 1000 milisegundos a darse la diferencia de 1000. Bien, lo actualizamos y lo que hacemos es, vamos a calcular el valor del process value. El process value que queremos calcular es la velocidad en revoluciones por minuto a la que se está moviendo el motor. Entonces, el contador me va a dar el número de pulsos que hayamos contado durante un segundo, porque aquí hemos entrado cuando el intervalo haya sido de 1000 milisegundos. Por lo tanto, tengo número de pulsos contados en un segundo. ¿Cuánto es? Bueno, pues eso multiplicado por 60 sería el número de pulsos que contaríamos en un minuto, ¿vale? Ya tendríamos pulsos por minuto. Si lo que queremos es contar revoluciones por minuto, dividimos el número de pulsos totales por minuto entre 27, que es la relación de engranaje que tiene el motor, la relación que me da entre el número de vueltas internas del motor y el número de vueltas externas del eje, y 12 pulsos, que son los pulsos que da el motor, el encoder, por cada vuelta interna del motor. Por lo tanto, por cada vuelta 12 pulsos y por cada 27 vueltas una vuelta externa. Eso en total es el número entre el cual tenemos que dividir para, si yo tengo el número total de pulsos contados en un minuto, al dividir entre el número total de pulsos por cada vuelta, pues tendré finalmente vueltas por minuto, que es lo que queremos medir, que son revoluciones por minuto, process value, ¿vale? Y esto me va a servir para mostrarlo por pantalla. Ponemos el contador a 0 para que cada segundo se pone el contador a 0 y el número de cuentas que esté contando sea número de pulsos por segundo. A continuación mostramos por el puerto serie, enviamos la información del set point y del process value que acabamos de calcular. Bueno, el set point realmente lo lee aquí fuera, lo está leyendo siempre. Set point es igual a analog read, lo que estamos haciendo es leyendo la entrada del potenciómetro. Y el set point lo quiero mostrar, como ahora mismo no estamos haciendo un control en lazo cerrado, simplemente un control en lazo directo, pues el set point lo vamos a normalizar y escalar, que sería si lo hiciéramos en el PLC, pero aquí pues estamos haciendo un mapeo, ¿no? La función map lo que me dice es, esta señal SP que hemos recibido, que va a estar entre 0 y 1023, pónmela entre 0 y 100, ¿vale? Entonces lo que sea 1023 me lo va a poner a 100, lo que sea la mitad pues me lo va a poner a 50, y etcétera, ¿no? Entonces el set point lo vamos a dejar como un valor en tanto por ciento del máximo de velocidad que queremos alcanzar. Y el CV, el control value, pues directamente, como no estamos haciendo control en lazo cerrado, sino control en lazo directo, pues tal cual el set point que estoy recibiendo lo voy a convertir, que ya lo tengo de 0 a 100%, pues lo voy a convertir de 0 a 255, que es la salida que voy a sacar directamente por la salida PWM. De esta manera pues voy a ver que controlo la velocidad, pero yo estoy dándole un porcentaje de velocidad y voy a ver la velocidad a la que está girando realmente. Aquí no vamos a hacer, y en Tinkercad no vamos a hacer control en lazo cerrado, no tiene sentido porque este motor no tiene dinámica. Entonces siempre el control en lazo abierto me daría el mismo control que un lazo cerrado. Si yo hago una traducción de revoluciones por minuto en tanto por ciento a revoluciones por minuto, pues tendría un control preciso, porque aquí no hay dinámica, esto no tiene inercia, no tiene masa inercial. Iniciamos la simulación. Vemos de partida que aquí nos dice que el motor está girando a 270, 268, 270 revoluciones por minuto. Y aquí el monitor serie solamente se nos va a actualizar una vez cada segundo, lo cual no es idóneo, ¿vale? Porque aquí en el if este solamente va a entrar cada vez que se cumpla el intervalo. Entonces, cada segundo, en tiempo de simulación, que tampoco es un segundo exacto, se me va a ir actualizando aquí. Aquí vemos que me ha marcado 271, 270, está bastante aproximado a las revoluciones por minuto que vemos aquí. Si yo muevo el potenciómetro, veremos que bajaremos el set point, ¿vale? Estábamos en un 87%, ahora vamos a bajar un 34%. Las revoluciones por minuto todavía no se han actualizado, esperamos a la siguiente muestra. Y ya veremos que la siguiente muestra son 105 revoluciones por minuto y aquí me está marcando pues oscilando alrededor de 100 y pico,
¿vale? Luego vemos que está calculándolo bien. Lo que pasa es que no es idóneo esta cadencia tan larga de un segundo, que además en la simulación no es un segundo, sino bastante más. Entonces lo que podemos hacer para mejorar eso, pues en lugar de entrar aquí cada segundo, cada 1000 milisegundos, le cambiamos aquí el intervalo y le decimos que entremos cada 100 milisegundos. Claro, si yo entro cada 100 milisegundos, aquí ahora ya no tendría que multiplicar por 60 para pasar a minutos, ¿vale? Porque las cuentas que me ha dado el contador me las ha dado en 100 milisegundos. En un minuto, ¿cuánto me daría? No son 60 veces más, sino 600 veces más, ¿vale? Para saber cuántas cuentas me estaría dando en un minuto ese contador, ¿vale? Simplemente cambiamos esto, o lo que hacemos es ponerle aquí multiplicado por 10, ¿vale? Para que quede más claro, ¿vale? Al haber dividido entre 10 el intervalo. Y va a seguir funcionando igual, pero ahora la cadencia en la que me van a ir saliendo los datos va a ser bastante mayor, aunque vemos que realmente esto no son 100 milisegundos, ni mucho menos. Pero nosotros aquí modificamos el set point, nos vamos por ejemplo a un 64%, me dice que está girando a 200 revoluciones por minuto, 198, y si miramos aquí el motorcito, pues aproximadamente nos muestra eso. Luego estamos haciendo un cálculo preciso de las revoluciones por minuto a las que gira el motor. Esto mismo tendríamos que hacer ya con el motor físico, con la relación de engranajes que tengamos en nuestro caso y con el número de cuentas por revolución que tengamos en nuestro caso con cada motor, que antes lo hemos visto. Bien, pues esto sería todo por hoy. De momento nos vamos a quedar con esta simulación de lazo directo. Y ya para la próxima empezaremos a trabajar con el motor físico y trabajaremos con bucle lazo cerrado, control PID, y luego pasaremos a lo que sería la sintonización PID. Bien, si te parece interesante, por favor suscríbete y dale al like. Muchas gracias.